Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de esta programación. Les saludo a su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando este espacio, iniciando este programa especialmente para la mujer, un oasis en el desierto, en donde, como cada día, lo que deseamos es que sea el Señor glorificado, sea el Señor honrado, que el Señor ponga en nosotras un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Así que, ¿qué le parece si nos vamos directamente a la escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 18, y vamos a leer un solo versículo? Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo número 3. Y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El tema de este día: si no se vuelven como niños. Esas palabras que acabamos de leer salen directamente de la boca de nuestro Señor Jesús. Y es nuestro Señor Jesús el que le habla, no a aquellas personas que no lo conocían, no a aquellas personas que no sabían nada de lo que Él les enseñaba a sus discípulos. El Señor no le habla a desconocidos. Estas palabras que acabamos de leer se las dice a aquellos que compartían con Él el pan. Se las dice a aquellas personas que eran sus seguidores, aquellos que el Señor había escogido para que lo acompañara en ese ministerio que Él tenía de evangelización. Si nosotros de pronto leemos esta escritura, podríamos decir, no, el Señor les está diciendo si no cambian. Normalmente uno le puede decir a alguien, si no cambias, a alguien que de pronto no está haciendo las cosas correctamente, a alguien que quizás está viviendo en la maldad. Y precisamente nosotros cuando tratamos de llevar un mensaje a las demás personas, un mensaje de evangelización, pues nosotros les decimos: convertíos, conviértanse al Señor, busquen del Señor, acepten al Señor en su corazón para que su vida pueda cambiar, para que su vida pueda ser diferente. Pero el Señor, en esta ocasión, no le habla a personas inconversas, no le habla a personas que pues estaban apenas comenzando en esta nueva vida que Él les estaba presentando. Le habla a aquellos que ya lo seguían, aquellos que caminaban con Él. Le habla a sus discípulos y les dice: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, les dice, no entrarán. No crean de que la conducta que están llevando, no crean que la forma en la que están comportando, no crean que a pesar de estarme escuchando a mí todos los días, eso les va a dar el acceso al cielo. Dice: si ustedes no cambian su manera de pensar, si ustedes no cambian su manera de actuar, si ustedes no cambian sus sentimientos, no van a entrar al reino de los cielos. Si ustedes no se vuelven como niños, no tienen la puerta abierta para que puedan entrar a esa mansión celestial. Y cuando nosotros leemos la Escritura, de pronto pensamos: pero ¿qué les querría decir el Señor cuando les dijo si no se vuelven como niños? El día de ayer yo hablaba con mi niño, con Anasés, y precisamente él en estos días ha estado haciendo reflexiones, ha tenido un tiempito para poder grabar, para poder compartir un mensaje a través también de la televisión. Y yo le daba a él la escritura y le decía: hijo, lee esta escritura y luego dime qué es lo que entiendes.
y se la mandé. Le dije, lee Mateo 18, versículo 3. Quizás en mi corta mentalidad, yo dije, se le va a hacer difícil el de pronto entender un solo versículo, porque en muchas ocasiones él lee solamente el versículo, no lee el contexto. Yo le he dicho en ocasiones, lee el contexto para que te des una idea. Sin embargo, solamente le mandé el versículo y le dije, trata de entender qué es lo que está diciendo el Señor a través de este versículo. Cuando ya me reuní yo con él, después de que yo preparé mi oración, después de que compartí la oración, hablé con él, le dije, ¿qué entiendes? Y me dijo, mami, aquí prácticamente nos está diciendo de que nosotros no vamos a ir al cielo si no obedecemos al Señor. Y le digo, ¿pero cómo que no obedecemos? Sí, mami, porque un niño obedece a sus papás. Y ahí me di cuenta que un pequeño niño a veces logra comprender mucho mejor que un adulto la palabra del Señor. No estoy diciendo que Él tenga una sabiduría especial. La verdad es que yo creo que mientras nosotros vamos avanzando en el camino del Señor, mientras nosotros vamos creciendo, pues nuestra mente se hace más, se abre más para poder entender más el mensaje. Sin embargo, este niño había entendido que el Señor nos estaba diciendo que fuéramos como niños en cuanto a la obediencia, en cuanto a la obediencia a sus papás. Luego yo continué con él y le empecé a decir otras cosas características que tiene un niño. Y esa es quizás la invitación que en esta ocasión le hacemos a usted que está viendo la programación, que está escuchando a través de la radio. Que nos pongamos a analizar, que busquemos el ejemplo de un niño, que busquemos y miremos cuáles son las características de un niño, como para que el Señor le haya dicho a sus discípulos, si ustedes no cambian, si ustedes no se vuelven como niños, no tienen el acceso al cielo, no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué es un niño? Mi hijo me decía, un hijo obedece a sus papás, un niño obedece a sus papás. Un niño ama. Un niño siempre quiere estar cerca de papá. Siempre quiere estar cerca de mamá. Siempre quiere estar ahí pegadito a ella. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos como niños, que deseemos estar cerca de Él. Que de pronto si alguien viene y nos quiere quitar de Él, empecemos a llorar y empecemos a relinchar. ¿Por qué? Porque queremos estar cerquita de papá y de mamá. Que podamos desear el estar cerca de Dios. Que podamos estar con ese deseo de no separarnos nunca de Él. Si no nos volvemos como niños, si no deseamos estar cerca de Dios, como ese niño que quizás siempre ha estado cerca de mamá y de pronto viene. Y yo recuerdo que cuando yo comencé en el prekinder, en la escuela, el prekinder, bueno, era el kinder en mi tierra. Luego del kinder nosotros tenemos preparatoria en Honduras y luego tenemos el primer grado. Así que recuerdo yo que cuando yo comenzaba el kinder, era las primeras veces en donde yo me iba a separar de mis papás. Y recuerdo que cuando mi prima me llevó, porque mi papá me encargó con mi prima y me dijo, llévala a su salón de clases. Yo recuerdo que primero fue el dolor de que mi papá me estaba dejando en un lugar extraño. Y luego el dolor cuando mi prima me dejó en mi salón. Y lloré, y lloré, y lloré. Luego con el tiempo uno se acostumbra. Uno se vuelve independiente. Uno ya no extraña el estar cerca de papá. Pero el principio era el desprendimiento. Y eso es lo que quiere el Señor.
que nosotros hagamos todo lo posible por permanecer siempre al lado de Él, que vivamos nuestra vida deseando estar cerca de Él, que si de pronto nos separan, que lloremos. ¿Por qué? Porque alejado de papá y de mamá es cuando nosotros no tenemos la cobertura espiritual. Porque cuando nosotros estamos separados de Dios, es cuando podemos estar inseguros. Un niño siente seguridad cuando está con papá y con mamá. Un niño siente la protección de papá y de mamá. Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, si de pronto ustedes ya no están con ese deseo de estar cerca de papá y de mamá, es necesario que volvamos nuevamente a cambiar y busquemos el momento de poder decirle al Señor: Señor, aquí estoy, no puedo estar separada de ti. No tengo la libertad de caminar si no me estás acompañando. No tengo la seguridad que me da cuando yo estoy cerca de ti. Un niño perdona. Un niño se deja dirigir. Un niño, mientras esté con papá, mientras esté al lado de aquella persona con la cual él siente esa seguridad, siempre va a tener la tranquilidad. Y al tener la tranquilidad, esta persona inspira a otras personas. Cuando nosotros vemos un niño, cuando de pronto nosotros, en lo personal, cuando yo veo un recién nacido, para mí es como que de pronto hasta mi cara, mi gesto cambia. Cuando yo veo un bebé, como que hay como una sonrisa en mí que no se aprecia cuando quizás veo a una persona adulta. Un niño inspira ternura. Cuando nosotros vemos un niño, pues definitivamente dan hasta deseo de abrazarlo, deseo de cargarlo. Y dice el Señor: si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Necesitas inspirar ternura, Dayanara, y necesitas hacer que las demás personas de pronto quieran estar contigo. De pronto, en ocasiones nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir la vida, nuestro rostro puede ser muy diferente a medida que nosotros vamos creciendo. Y quizás no logramos inspirar esa ternura en los demás. El Señor dice: si no te vuelves como niña, Dayanara, no vas a entrar al reino de los cielos. Si no inspiras ternura en los demás, si de pronto no inspiras amor en los demás, si las personas, en vez de quererte abrazar, no quieren saber absolutamente nada de ti, entonces tienes que pensarlo, tienes que analizarlo. ¿Por qué? Porque entonces hay algo que no está bien. Un niño, cuando está pequeño, si se cae, se levanta. Precisamente cuando comenzamos a caminar. Pronto tuvimos por ahí, dimos los primeros pasitos, nos caímos, lloramos, pero nos levantamos. Dice el Señor: si no te haces como niña, Dayanara, si de pronto te quedas tirada haciendo berrinche y no te levantas, no vas a entrar al reino de los cielos. Lloremos, enojémonos cuando nos separamos del Señor. Cuando de pronto surgen situaciones por ahí que nos separan del Señor. Pero deseemos en todo momento estar cerca del Señor. Si no te vuelves como niña,
no entrarás al reino de los cielos. Si no buscas la protección de papá, si no buscas la confianza que te da papá, si no buscas ese momento especial en donde hay abrazos, en donde hay alegrías. Un niño abraza en todo momento. Un niño perdona. Un niño se le llama la atención y no se enoja con aquel que lo corrige. Viene mamá y le dice, no puedes hacer eso. Y el niño posiblemente al principio no va a entender muy bien. Y quizás va a volver a tomar aquello que le dijo que no tomara. Pero a medida papá lo va dirigiendo, a medida mamá lo va dirigiendo, ese niño va aprendiendo. Va aprendiendo, ¿por qué? Porque sabe que mamá quiere lo mejor para él. El Señor nos dice, si no te haces como niña, Dayanara, no vas a entrar al reino de los cielos. Pero ¿será que somos como niños? ¿Por qué el Señor nos está hablando de esa forma el día de hoy? Porque de pronto el Señor hace que en este día nosotros podamos hacer nuestra esa enseñanza que el Señor le daba a sus discípulos, en la cual les dice, si no te vuelves como niña, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Será que ya hemos crecido? ¿Será que ya avanzamos en el tiempo? ¿Será que ya nos volvimos adolescentes? ¿Será que de pronto ya lo sabemos todo, como para no ser dirigidos? ¿Será que de pronto ya hemos llegado a una autonomía, una independencia en donde no necesitamos de papá y de mamá? Yo me imagino al Señor diciéndonos, quédate como niña, no crezcas, quédate así con esa ternura que inspiras, no crezcas porque no quiero que llegue el día en donde digas, ya no te necesito, papá. Ya no necesito tus consejos. Ya soy lo suficientemente sabia para poder dirigirme. Ya no quiero que me digas lo que tenga que hacer porque yo ya crecí lo suficiente para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo me imagino al Señor diciéndome, por favor, quédate chiquita, porque quiero tenerte siempre en casa, porque no quiero que llegue el día en donde digas, me voy de casa porque ya no te necesito más, porque ya no quiero estar contigo. Quédate chiquita, Dayanara, quédate como niña, porque no quiero que llegue el momento en donde digas, yo lo sé todo, mamá, no te necesito, porque ya crecí lo suficiente, porque no quiero que llegue el día en donde digas, ya no te quiero. Ya voy a buscar otros rumbos. Lo que me dijiste, lo que me enseñaste, quizás te obedecí porque era niño, porque tenía que hacerlo, porque estaba en casa, porque no tenía la edad suficiente para poder salirme de aquí. No crezcas, Dayanara, quédate pequeña. Para que de tu boca solamente salgan palabras que me digan que me aman. Pero que no salgan esas palabras que hieran mi corazón. Esas palabras en donde de pronto vas a decir que todo lo que te he enseñado y que todo lo que te he dicho no te sirve de nada. Quédate como niña, hija, porque quiero que entres a mi casa celestial. Les dice el Señor a sus discípulos, si ustedes no cambian, si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Estamos en la casa del Señor, somos parte de la familia del Señor. Los discípulos eran parte de su familia, eran aquellos con los cuales convivía. Y sin embargo a ellos es a los cuales el Señor les habla.
no les habla a los inconversos el día de hoy. Nos habla a nosotros que quizás ya hemos alcanzado una madurez, quizás en nuestra propia opinión. Ya no somos niños, ya no somos adolescentes. Quizás somos adultas espiritualmente. Y el Señor quiere que volvamos nuevamente a ser niñas. ¿Qué pasa con un adulto? ¿Será que el adulto perdona con facilidad? ¿Será que el adulto se deja dirigir con facilidad? ¿Será que el adulto siente que necesita de alguien porque necesitas recibir una protección? ¿O será que el adulto se siente suficientemente fuerte como para decir yo me defiendo solita? ¿Será que el adulto en algún momento dice yo estoy bien, ellos están mal? Dice el Señor, si no te vuelves como niña, no entrarás al reino de los cielos. Un niño no corrige, un niño se deja dirigir, un niño es corregido. Cuando llegamos a cierto nivel, quizás aquellas que hemos tenido ya la experiencia de vivir ciertos años en el camino del Señor, posiblemente llega un momento en donde escudriñamos todo, en donde ponemos quizás en una posición de acusado a aquellas personas. Y empezamos a decir quién está bien y quién está mal. Empezamos a tomar el lugar de juez. Empezamos a pensar que lo sabemos todo. Y en muchas ocasiones, con nuestras palabras, con nuestras acciones, no inspiramos ternura. En muchas ocasiones tenemos un semblante inclusive de enojo, de resentimientos, de rencor, de falta de perdón. Y nos amargamos la vida porque guardamos en nosotros sentimientos que no son de niños. Y dice el Señor, si no te vuelves como niña, si no perdonas, si continúas juzgando a los demás, si has guardado ese rencor en tu corazón, si no has logrado sacarlo de ahí, si no pasas por alto la ofensa, no entrarás al reino de los cielos. Quiero que te vuelvas como niña, Dayanara, porque quiero darte la oportunidad de que entres a mi casa. Pero vamos por el mundo sintiéndonos superiores, sintiendo que lo sabemos todo, sintiendo que estamos en una posición de corregir a los demás y de no ser corregidos. Porque hemos crecido y ya no necesitamos tanto el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo en donde comíamos, en donde bebíamos, en donde disfrutábamos de la lechita de mamá, como esos recién nacidos. Esos recién nacidos en el Señor. Aquellos que de pronto llegan a la iglesia, niños espirituales, y empiezan a disfrutar de la comida espiritual, y empiezan a disfrutar de la palabra del Señor. Y comen y disfrutan la enseñanza que se les da. Pero llega un momento en donde vamos a la iglesia.
Recuerdo en una ocasión que una hermana me dijo, no, yo cuando voy a la iglesia y predica a tal persona, yo no recibo nada, porque yo sé cómo anda, porque yo sé que no anda bien. Y como sé que no anda bien, entonces prácticamente siento como que es un hipócrita. Eso fue hace muchos años atrás. Y en ese momento yo era una niña espiritualmente. Y yo llegaba y yo disfrutaba de ese mensaje que predicaba esa persona que ella me estaba diciendo, yo no recibo nada. Sin embargo, yo derramaba mis lágrimas cuando esa persona predicaba. El Señor ve el corazón de la persona hambrienta, sedienta de Él, y le da de comer. Cuando nosotros llegamos a un nivel espiritual, cuando de pronto evaluamos por el background, por el historial que la persona tiene, en muchas ocasiones no recibimos porque no somos como niños. A un niño viene y le das una paletita y se la come con gusto. No sabe que la otra persona quizás tiene maldad en su corazón. Viene y la recibe y disfruta la paletita, aunque haya venido un extraño a dársela. El Señor usa diferentes personas para poder darnos su palabra. Cuando ve el corazón de la persona que necesita comer espiritualmente, independientemente de la persona que lo traiga. ¿Por qué? Porque no estamos evaluando a los demás. Si en algún momento el Señor lo quita de ahí, ya es cosa del Señor con esa persona. Pero el Señor nos dice, vuélvete como niña, hija. Vuélvete como niña para que sigas recibiendo el alimento con gusto. Para que sigas recibiendo ese alimento espiritual que te nutra con ese corazón de niña. No comiences a evaluar que si la decisión de esta persona, la decisión de la otra estuvo bien o estuvo mal. Deja que yo me encargue, dice el Señor. Tú disfruta el momento. Fuiste a la iglesia. Yo te traje a la iglesia. Disfruta el mensaje que te voy a dar. Es el Señor el que nos lleva a buscar su palabra. Es el Señor el que nos llevó a la iglesia, que no salgamos vacíos después de ir a la iglesia a buscar el mensaje de parte del Señor, a comer el alimento espiritual. Independientemente de quien te dé el mensaje, independientemente de quien predique, que no nos volvamos adultos evaluando el comportamiento de los demás. Si el Señor nos lleva a tal lugar, si el Señor le place el alimentarnos a través de quien sea, que podamos nosotros disfrutar de parte del Señor lo que nos están dando. Sin embargo, aún así, decía Pablo, sean como niños en cuanto a la malicia, en cuanto a las cosas que no son buenas, pero sean adultos en su manera de quizás escudriñar y ver de pronto lo que se le está dando, si es bueno o es malo. En cuanto a eso, en cuanto a de pronto tener quizás la madurez espiritual para poder decir, Señor, muéstrame, dame la sabiduría, si esto que me están dando viene de parte tuya o viene de parte de lo que no es bueno. Pero no comencemos a buscar y a evaluar y a decir una y otra cosa de las personas, cuando lo que el Señor quiere es un corazón dispuesto para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Si no somos niños, si no nos
volvemos como niños, no vamos a tener el acceso a la gloria de Dios. Yo quiero tener el acceso a la gloria de Dios. Yo quiero ser como ese niño que de pronto quiere estar siempre al lado de papá. Yo quiero buscar constantemente la comunicación con el Señor. Yo quiero estar constantemente bajo la cobertura espiritual. Yo no quiero separarme del Señor. Si nosotros nos separamos, si nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, si nosotros de pronto alguien viene y nos corrige y no aceptamos la corrección, si nosotros de pronto guardamos en nuestro corazón cosas que no son de un niño, no vamos a tener el acceso a la gloria de Dios. Miremos el comportamiento de un niño. Comparemos nuestro comportamiento con aquel comportamiento de aquel bebé. Y si en nosotros vemos que quizás ya hemos alcanzado esa adolescencia de la rebeldía, esa adolescencia en donde de pronto queremos hacer lo que se nos place sin tomar en cuenta la opinión de papá, sin tomar en cuenta la opinión de mamá, es necesario que le digamos: Señor, ayúdame a volver a ser como niña. Ayúdame a dejarme dirigir una vez más. Ayúdame, Señor, a tener un corazón dispuesto para poder permanecer siempre contigo. No me quiero ir de casa, Señor. No quiero pensar que lo que me estás diciendo es anticuado, que fue la enseñanza que se le dio a aquellas personas que vivían contigo, que caminaban contigo, que estuvieron hace 2000 años atrás. Yo no quiero pensar, Señor, que la enseñanza de ese tiempo cuando tú predicabas el Evangelio ya pasó de moda. Ya vivimos otra época, ya estamos en la actualidad. Yo quiero seguir recibiendo el alimento, Señor, con ese deseo con el que el bebé busca la lechita, busca el alimento que lo nutre, busca esa conexión directa con el Señor. Esa conexión directa que pues tenemos con esos brazos que nos cubren. Yo quiero sentirme protegida por el Señor. Yo quiero que el Señor me abrace y quedarme allí como esa niña que desea que papá, que mamá le esté abrazando, que mamá la cuide. Yo quiero ser como niña, esa niña que de pronto le dice a mamá: mamita, yo nunca te voy a dejar. Mamita, yo siempre voy a estar contigo. Mamita, yo cuando esté grande voy a hacerte una casa hermosa. Yo no quiero llegar a la adolescencia y decirle: mamita, ya no te necesito. Yo no quiero llegar a un estado en donde yo le diga a Dios: ya no te necesito, Señor. Ya me voy de casa. Lo que te prometí antes, que siempre iba a estar contigo, es que era porque estaba niña. Porque pensé que siempre te iba a necesitar. Porque pensé que siempre te iba a amar. Porque pensé que siempre iba a querer estar contigo. En algún momento, mamá, te dije que te iba a hacer alguna casa. Ya ni nos acordamos de lo que prometemos. Yo no quiero crecer. No quiero crecer espiritualmente, sintiéndome, como que lo sé todo. Y digo espiritualmente porque en ocasiones nosotros creemos de que somos tan espirituales, que lo sabemos todo, que estamos en la posición de evaluar a los demás, de corregir a los demás y no ser corregidos. Yo quiero volverme como niña, porque es la forma en la que el Señor dice que vamos a poder entrar al cielo.
¿Cómo estamos? ¿Será que somos como niños? ¿O será que somos como adolescentes? ¿Será que somos como niños? ¿O será que ya somos esos adultos que no necesitan de nadie más? Que ya consideramos de que hemos cambiado lo suficiente, que ya no necesitamos nada que cambiar. ¿Será que somos niños a los que mamá le ponía la ropita que ella quería, la vestía como ella quería, le hacía sus chonguitos, sus colitas como ella quería? ¿O será que de pronto ya llegamos a la adultez y ya no necesitamos que alguien nos diga cómo vestirnos? Ya no necesitamos que alguien nos diga cómo actuar, porque ya lo sabemos todo, porque ya hemos adquirido la experiencia, porque ya no necesitamos que alguien venga a decirnos cómo comportarnos. Es necesario que cambiemos, dice el Señor. Es necesario que cambies, Dayanara. Esto el Señor me lo está diciendo a mí. Es necesario que cambies, Dayanara, y te vuelvas como niña. Yo no creo en casualidades. Yo no creo en la suerte. Yo creo en propósitos. Yo creo que es el Señor el que pone el sentir, el que pone el hacer, el que crea las circunstancias, el que mueve todo para poder hacer llegar su mensaje. Si yo en este momento estoy hablando de eso, es porque el Señor quiere tratar conmigo. ¿Será que también quiere tratar contigo? ¿Será que el Señor de pronto también te está diciendo, es necesario que cambies? Es necesario que busques nuevamente el refugio de papá. Es necesario que cambies tu manera de pensar. Es necesario que vuelvas nuevamente a tener esa inocencia de aquel pequeñito, de aquella pequeñita. Es necesario que vuelvas una vez más a tener ese deseo de buscar de mí, de alimentarte de mi palabra, de llenarte espiritualmente. Es necesario que me busques nuevamente porque quiero quitarte todas esas raíces de amargura que tienes, porque quiero quitar todo aquello que te está estancando, porque quiero hacerte libre de cualquier sentimiento que no provenga de mí. Yo quiero ser dirigida por el Señor. Yo quiero que el Señor me evalúe, me diga, me muestre, me corrija. Y si algo estoy haciendo que no es como niña, que el Señor una vez más me tome y me diga, hija, esto y esto y esto es lo que necesitas cambiar y volver una vez más a tener ese corazón de niña, ese corazón que ame, ese corazón que respete, ese corazón que me busque de corazón, ese corazón que no se deje contaminar por el odio, por la maldad de los demás, ese corazón que sea tan frágil que no sienta deseos de separarse de mí, porque conmigo es donde va a tener la protección, en donde va a estar seguro, en donde nadie lo va a lastimar. Que sea el Señor hablando a nuestra vida, que sea el Señor hablando a tu vida, que sea el Señor el que haya hecho que la semilla haya caído en una tierra fértil. ¿Qué te parece si hablamos con el Señor? Amado y bendito Padre Celestial, estamos en este día, Señor, dándote gracias. Gracias por tu bondad, Señor, por tu palabra,
Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Señor, tú nos conoces, tú sabes, Señor, que queremos entrar al reino de los cielos. Tú sabes que deseamos, Señor, tener el acceso a tu gloria, Padre. Pero también, Señor, sabemos que si en este día nos estás hablando de que cambiemos y nos volvamos como niños, es porque quizás has visto en nosotras, Señor, acciones de niñas rebeldes, de jóvenes, Señor, que piensan que ya todos lo saben, que no necesitan ser dirigidas, Señor, que ya no quieren estar tanto en casa, que prefieren estar con sus amigos afuera. Señor, si en nuestro actuar, si en nuestra forma de pensar, si en nuestro recorrido por la vida, Señor, estamos actuando como niños rebeldes, estamos actuando, Señor, como jóvenes que piensan que tus cosas son anticuadas. Si de pronto, Señor, hemos llegado a ese estado de madurez según nosotros, en donde juzgamos, en donde lastimamos, en donde nos creemos superiores, en donde nos ponemos en tu lugar, Señor, en donde guardamos rencor, en donde no perdonamos con facilidad, Señor. Si quizás en este camino, Señor, hay circunstancias en donde sentimos que ya no necesitamos de ti, que ya no necesitamos ser corregidos, Señor, porque ya lo sabemos todo. Que lo que hacemos, Señor, es humillar a los demás, es sentirnos superiores, Señor. Perdónanos. Y es que cambiemos, Señor, y nos volvamos como niños. Como esos niños, Señor, que abracen, que amen, que perdonen, que se dejen dirigir, Señor, que no guarden rencor, que no sean envidiosos, Señor, que su mundo gire en torno a ti. Que todo lo que hagamos, Señor, sea pegaditas a ti. Que no nos separemos. Que no permitamos, Señor, que otras personas vengan y nos separen de ti. Que podamos siempre, Señor, permanecer ahí, a tu lado, sintiendo, Señor, esa protección de parte tuya. Padre, queremos inspirar ternura en los demás. No queremos inspirar, Señor, rechazo en las demás personas. Queremos que las personas nos vean, Señor, y su rostro se ilumine. Que las demás personas nos vean y sientan deseos de abrazarnos, Señor. Así como abrazamos a ese pequeñito que nos inspira ternura. Que esas personas, Señor, que nos vean en nosotros esa inocencia, Señor. Y quieran también, Padre, estar cerca nuestro. No queremos ser, Señor, como esos jóvenes rebeldes, como esas jóvenes rebeldes, de las cuales la gente se puede expresar, Señor, como personas irrespetuosas. Y en vez de inspirar ternura, Señor, inspiren, Señor, el rechazo de los demás. No quiero que de pronto, Señor, la gente nos vea como personas autoritarias,
como adultos, Señor, que ya crecimos y que al tener el poder, que al tener, Señor, una posición superior a ellos, sientan, Señor, ese deseo de huir, porque saben que a lo único que llegamos, Señor, es a evaluar, es a juzgar, es hablar mal de los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, obra en nuestra vida, cámbianos, vuélvenos una vez más a ser como niños, esos niños que disfrutaban de tu palabra, Señor, esos niños que deseaban constantemente el estar aprendiendo, esos niños que iban por la vida, Señor, tratando de permanecer siempre, buscando el llenar su vida, Señor, de buenos sentimientos. Que seamos como niños, Señor, para poder amar sin medida y para nunca querer separarnos de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos, te damos gracias y lo recibimos. Amén, Señor. Bueno, damos gracias al Señor por habernos permitido una vez más el haber estado con todos ustedes. Que el Señor me les guarde, que el Señor me les bendiga y que sigan disfrutando de esta programación.